Hola, reciban un cordial saludo. En el video anterior, nosotros ya habíamos deducido todos los coeficientes necesarios para empezar a implementar el método de Newmark. Que si recordamos, teníamos parámetros que eran omega y eran beta, y asimismo estos parámetros para nosotros son desconocidos de momento, pero conocíamos otros parámetros como lo podían ser la nomenclatura del desplazamiento, la nomenclatura de la velocidad, la nomenclatura de la aceleración y obviamente la nomenclatura también del desplazamiento, de la velocidad y de la aceleración, pero en un tiempo posterior al analizado. Y asimismo teníamos el espaciamiento del tiempo, que era denominado tau. Estos valores de aquí sí son conocidos, dado que los explicamos en el método de la interpolación de la aceleración. Ahora, ¿qué es gamma y qué es beta? Para explicarles eso, primero necesito que piensen en un acelerograma, como los que ya habíamos visto. Les pondré el ejemplo del SCT-85. Un acelerograma, recordemos que se ve más o menos de esta forma. En todo caso, si es este el acelerograma para SCT del año 1985, pero nosotros no nos pusimos a reflexionar qué es lo que vemos. Cada una de esas líneas es una parábola, es una línea recta, son líneas constantes tan pequeñas que da la apariencia de que es una línea recta. Realmente no lo conocemos y solo dependemos de lo que los programas de cómputo nos permiten graficar. Entonces, el método de Newmark contempla dos tipos de interpolación de la aceleración. ¿A qué me refiero con esto? Veamos puntos de valores del tiempo muy cercanos. Por ejemplo, aquellos valores que van del segundo 58.5 al segundo 58.06. Perdón, 58.6. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Tenemos nuestro plano cartesiano, siendo el eje vertical los valores de a sobre g, y siendo el eje horizontal aquellos valores del tiempo. Entonces, vamos a tener dos tipos de interpolación, que el primero nosotros tenemos que ver antes que nada dos puntos en estudio, y como voy a explicar esto dos veces, voy a hacer una copia de esto. Entonces tenemos dos puntos, inclusive los explico por acá. Para comenzar a analizar con Newmark, nosotros vemos que estos puntos pues tienen su respectiva coordenada x, y, o más bien su respectiva coordenada tiempo por a sobre g. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar? Que dependiendo de qué tipo de interpolación tengamos, tendremos un valor de gamma y un valor de beta. El valor de gamma para ambos tipos de interpolación será el mismo, y dicho valor es un medio. Pero, ¿qué me determina el valor de beta? El valor de beta me determina qué tipo de interpolación voy a tomar. Y tenemos de dos tipos, aquella denominada aceleración, déjenlo escribo, el primero que es la aceleración promedio, y el segundo tipo que es la aceleración lineal. Entonces, por decir algo, supongamos que si queremos unir este punto con este punto, esto se ve como si fuera una curva. Y lo mismo va a ocurrir si unimos este punto con este punto. Pensemos que son curvas, como lo estamos viendo en esta imagen de aquí. Entonces, yo puedo hacer una primera aproximación y tomar un valor promedio de la aceleración, que
en esta coordenada. Si yo hago todo mi análisis, considerando que voy a contemplar aceleraciones promedio, el valor de beta será 1/4. Ahora, si yo no quiero contemplar valores discretos promedios, es decir, una línea recta con pendiente 0, y yo quiero contemplar que puedo unir estos dos puntos en un tiempo discreto mediante una línea recta, aquí el valor de beta sería el de 1/6. Noten que el valor de gamma para ambos casos es el mismo, pero el valor de beta cambia. Por eso este método también es conocido como la beta de Newmark. Y ya explicándoles el valor de gamma y el valor de beta, lo que sigue es el algoritmo que se ocupa para implementarlo, ya sea en un lenguaje de programación o, en su defecto, implementarlo en una hoja de cálculo como lo sería Excel. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero que nada, voy a tener un paso 0 en el que voy a seleccionar el valor de gamma y el valor de beta. Recordemos que el valor de gamma es igual para ambos casos, pero el valor de beta es igual a 1/4 cuando contemplo aceleración promedio, y el valor de beta es 1/6 cuando contemplo aceleración lineal. Ya que tengo definido qué valor de gamma y qué valor de beta es el que voy a ocupar, el siguiente paso es el conocido como cálculos iniciales. Entonces, ¿qué cálculos iniciales tengo que realizar primero? Antes que nada, tengo que determinar la aceleración en el tiempo 0. Y ese valor se obtiene como la carga 0 menos el amortiguamiento por la velocidad en el instante 0 menos la rigidez por el desplazamiento en el instante 0 sobre la masa en estudio. O si lo queremos ver de otra forma, sería menos m por la aceleración g, es decir, la del terreno en el instante 0, menos el amortiguamiento por la velocidad en el instante 0, menos la rigidez por el desplazamiento en el instante 0, sobre la masa. Y si yo simplifico esto, van a estar de acuerdo conmigo en que será menos el valor de la aceleración del terreno en ese instante, menos 2 veces psi por omega por la velocidad en el instante 0, menos omega cuadrado sobre el desplazamiento en el instante 0. Posterior a esto, tenemos que seleccionar un valor delta de t. Y cuando les digo seleccionar, para el caso de los sismos, es el espaciamiento del tiempo. Es decir, el espaciamiento del tiempo es el valor de tau. Y esto lo da el acelerograma. Como siguientes cálculos iniciales, y recordando que estamos implementando, o más bien yo comparé el método con el libro de Dinámica de Estructuras de Anil K. Chopra, él maneja la constante A1 igualado al término beta por tau al cuadrado más el amortiguamiento por gamma sobre beta por tau. Asimismo, contempla la variable A2, que es igual a m sobre beta por tau, y esto sumado a gamma sobre beta menos 1 por c, y una última variable o constante, más bien sería constante, que es igual a 1 sobre 2 beta menos 1
por la masa sumado a C por tau, que multiplica a gamma sobre 2 beta menos 1. Y también tengo que hacer un último cálculo, que es determinar la rigidez circunfleja, cuyo cálculo es el valor de la rigidez del sistema, es decir, la que conozco de aquí, sumado al valor de la constante A1. Posteriormente prosigo al segundo paso, que ya son los cálculos para los contadores siguientes, es decir, dependiendo de cómo numeren, pueden iniciar en 0 y proseguir a 1, 2, 3 o 4, o como yo lo prefiero, como ya utilizamos los valores en el instante 0, los siguientes son cálculos para el instante 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cálculos se realizan? Primero, calculo el valor de P circunflejo. P circunflejo en el instante I más 1 es igual a la carga que ya conozco, que sería I más 1, más A1 por el desplazamiento en el instante I, más A2 por la velocidad en el instante I, más A3 por la aceleración en el instante I. El siguiente paso es determinar el desplazamiento un instante después, el cual será P circunflejo en el instante I más 1, que determino aquí, entre el valor de la rigidez circunflejo. Y ese valor, recuerden que lo determino en el paso 1. Posteriormente a esto, yo lo que tengo que hacer es que, como ya conozco el desplazamiento en el instante I más 1, ahora puedo determinar la velocidad en el instante I más 1, el cual será el valor de gamma sobre beta por tau multiplicado al valor del desplazamiento que determiné menos el desplazamiento I sumado a 1 menos gamma sobre beta multiplicado por la velocidad en el instante I, y esto sumado a 1 menos gamma sobre 2 beta por tau por la aceleración en el instante I, que como podemos ver, esto pues es algo recursivo. Cuando ya conozca el desplazamiento en el instante I más 1, lo sustituiré en el cálculo de la velocidad I más 1, y cuando ya conozca respectivamente el desplazamiento y la velocidad en el instante I más 1, eso me va a permitir conocer la aceleración, la cual es igual a 1 sobre beta tau cuadrado, que multiplica a x i más 1 menos x i menos 1 sobre beta por tau por la velocidad en el instante i menos 1 sobre 2 beta menos 1 por la aceleración en el instante i, que como podemos ver, con que yo conozca el desplazamiento, puedo conocer la aceleración, sustituyendo dicho desplazamiento aquí, y como yo ya conozco los desplazamientos de un paso anterior, pues se me permite conocer la aceleración. Y esto, que es el paso 1, que es el paso 2, y que es el paso... no, el paso 0 ya no. Pero el paso 1 y el paso 2 los voy a tener que repetir hasta que mi acelerograma lo haya leído por completo. ¿Y qué es lo que prosigue? Implementarlo en Excel. Y para comparar los resultados, utilizaremos los datos con los que alimentamos la hoja de cálculo
del método de interpolación lineal. Es decir, en Excel comenzaremos con estos datos de aquí. Una masa y una rigidez inicial que al conocerlas me permite determinar el valor de la frecuencia. Asimismo, vamos a determinar un porcentaje de amortiguamiento en decimal y conociendo la frecuencia y el amortiguamiento podemos determinar la frecuencia subamortiguada. El valor de tau, recordemos, viene a partir de los datos de tiempo del acelerograma. Entonces, vamos a copiar el acelerograma y lo colocaremos aquí en esta hoja. Ya colocado el acelerograma, lo que tenemos que hacer es indicar el espaciamiento, que en este caso será el valor A19 menos el valor A18. Y automáticamente me calcula el desplazamiento con un espaciamiento de 0.02. Ahora, recordemos que yo la aceleración la voy a introducir en milímetros sobre segundo al cuadrado, porque yo lo que quiero es que mis desplazamientos vayan a ser impresos en milímetros para poder tener una mejor aproximación del desplazamiento, porque tener 0.000001 metros es un poco complicado de ver. Entonces, recordemos que la gravedad está en milímetros sobre segundo, lo que nos obliga a poner la masa en tonelada segundo cuadrado sobre milímetro. No, perdón, aquí me desfasé. La masa en tonelada segundo cuadrado sobre milímetro, la rigidez en tonelada milímetro, la frecuencia estará en radianes sobre segundo, el amortiguamiento es adimensional, no presenta unidades, la frecuencia amortiguada de igual forma estará en radianes sobre segundo, el espaciamiento del tiempo está en segundos. El valor que ustedes quieran tiene que tener una condición de desplazamiento inicial en milímetros. La velocidad tiene que estar en milímetros sobre segundos. Y este término C, recordemos que su valor, déjenlo, lo escribo aquí, que C es igual a 2 psi por omega por la masa. Entonces, no hagan caso de lo que se está imprimiendo arriba, hagan caso al cuadriculado con fondo amarillo. Si analizamos las unidades de eso, tendríamos la frecuencia, que tiene unidades de radian sobre segundo, o lo que es lo mismo para este caso, 1 sobre segundo, que multiplica a tonelada segundo cuadrado sobre milímetro. Y si prosigo haciendo este análisis, es decir, olvídense de esto, si prosigo haciendo este análisis, voy a tener tonelada segundo sobre milímetro. Entonces, las unidades del valor de C tiene que estar en tonelada sobre milímetro multiplicado por segundo, lo que es lo mismo a tener una fuerza sobre una velocidad. Entonces, el valor de C será tonelada segundo sobre milímetro. Y pues el periodo de estructura, recordemos que está en segundos. Si todos los datos están en tonelada, milímetro y segundo, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento serán coincidentes con esas unidades. Ahora, recordemos que el acelerograma generalmente se presenta en unidades adimensionales. Entonces, para poder implementar el método de Newmark, lo que se hizo fue que cada valor de A sobre G lo multipliquemos por la gravedad.
Y eso se hizo para todos y cada uno de los términos y obtenemos esta columna de aquí. Ahora pues tenemos que hacer los cálculos iniciales. Cuando digo cálculos iniciales, recuerden ustedes que son estos que están viendo en pantalla. Primero que nada, tendremos que conocer cuánto vale alfa y cuánto vale, cuánto vale gamma y cuánto vale beta. Que como podemos ver, el valor de gamma es de 0.5 y el valor de beta es de 1/4 para el caso de aceleración promedio. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tendremos que asignar los valores de las constantes A1, el valor de A2, el valor de A3 y el valor de A4, que los obtendremos a partir de estos valores de aquí y de estos valores de aquí. Eso ya resulta relativamente sencillo, entonces no lo haré aquí en cámara y lo haré aparte. Ok, entonces del lado izquierdo ya están viendo la pizarra y del lado derecho están viendo Excel. Por lo tanto, yo ya introduje el valor de A1, el valor de A2 y el valor de A3, pero aquí no es A4, sino es K circunflejo, que no sé cómo se pone eso aquí. Entonces lo pondremos K2 igualado K2 igualado al valor de la rigidez de la estructura sumado al valor de A1. Entonces ya de momento ya realicé tanto el paso 0 como realizado el paso 1. A partir de ahora lo que sigue son los cálculos iniciales. Entonces, primero que nada recordemos que como estamos manejando esta cosa de aquí, es el contemplar una carga externa que será el valor de la masa por la aceleración, y esto con signo negativo. Entonces, el valor de la aceleración lo multiplicaremos por el valor de la masa y esto tiene que estar en signo negativo. Y esto lo voy a aplicar a todos los valores de mi acelerograma. Ahora ya puedo comenzar a implementar el método de Newmark. Para ello yo noto que voy a tener toda una columna con los vectores del desplazamiento, toda una columna con los vectores de la velocidad, toda una columna con los vectores de la aceleración que me va a dar Newmark, y toda una columna que es la aceleración total, y la aceleración total es la que me da el propio acelerograma, es decir, esta aceleración sumada a la aceleración que me da Newmark, es decir, los valores de esta columna. Entonces, para empezar el método es bastante sencillo. En el tiempo 0 tengo que colocar el valor de la condición inicial. En el tiempo 0 tengo que colocar el valor de la velocidad inicial. Y yo tengo que asegurar que la aceleración total que haya al principio, es decir, el valor en el tiempo 0 de la aceleración total, sea nulo. Es decir, el valor que yo le sume a esta aceleración sumado a este valor de esta aceleración me tiene que dar 0. Entonces, para que este valor de aquí sea 0, el que está en la posición I18, yo aquí tengo que colocar el valor negativo de la aceleración, y al hacer eso el valor que hay en I18 será 0, observen. Y estas tres columnas de este renglón es con lo que yo parto para el método de Newmark. Entonces, ¿cómo yo parto? Pues calculando el desplazamiento inicial. Para empezar con el desplazamiento inicial, yo tengo que tener una columna
que es el valor de P circunfleja, es decir, el valor de esto de aquí. Entonces en Excel yo lo indicaré como P2 y esos valores de ahí serán los que vaya a colocar aquí, que como recordemos, la carga inicial es esta de aquí. Y ahora el siguiente valor será entonces, hablando para P2, es decir, para P circunfleja. Entonces, el valor para Pi más 1 será el valor de esa carga en ese instante, es decir, la que nos da menos m por la aceleración del terreno, sumado al valor de A2, multiplicado por el valor del desplazamiento anterior, más el valor, no, a ver, aquí ya me confundí, aquí sería, va otra vez desde el comienzo. Para calcular P circunflejo es el valor de la carga que me da el multiplicar la masa por la aceleración, y eso con signo negativo, sumado al valor de A1 que voy a fijar, multiplicado al desplazamiento en un tiempo anterior, sumado al valor de A2 que voy a fijar, multiplicado por el valor de la velocidad anterior, sumado al valor de A3 que voy a fijar, y esto multiplicado por el valor de la aceleración anterior. Entonces, ya que determiné P circunflejo, lo que tengo que hacer es determinar el siguiente desplazamiento, es decir, x subíndice y más 1. Y eso no es otra cosa que tener este valor que calculamos, que es P circunflejo, sobre el valor de K circunflejo, que recordemos que es K2. Si ya nosotros tenemos el valor de x subíndice y más 1, ahora determinemos el valor de la velocidad en el tiempo y más 1, es decir, utilizaremos esto que tenemos en la pizarra, y eso será el valor que me dé gamma sobre beta por, a ver, antes que nada estas cantidades van a estar fijas, va a ser el valor de gamma sobre beta, que lo voy a fijar, por tau, que lo voy a fijar, y esto va a multiplicar al desplazamiento en ese instante menos el desplazamiento un instante anterior, sumado a 1 menos gamma sobre beta, y esto va a multiplicar a la velocidad en un instante anterior, y a todo esto le tengo que sumar 1 menos aquí será gamma, que voy a fijar, sobre 2 por beta, y todo esto va a estar multiplicado por tau y multiplicado por el valor de la aceleración un instante anterior. Finalmente, lo que tengo que hacer es calcular el valor de la aceleración en el instante y más 1. Y esto será el valor de 1 sobre... ¿cómo lo anoto aquí para que no haya error? A ver, será 1 sobre el valor de beta por el valor de tau al cuadrado, que también voy a fijar, y esto va a multiplicar al desplazamiento en este instante menos el desplazamiento un instante anterior, y a esto le voy a tener que restar 1 entre beta por tau, que colocaré aquí,
beta por tau, que multiplicará a la velocidad en un instante anterior menos 1, a ver cómo lo coloco aquí, a ver, que será 1 entre 2 por beta menos 1, ese menos 1 ya lo coloqué aquí, que multiplica la aceleración en un instante anterior. Finalmente, recordemos que el valor de la aceleración del terreno será la que nos dé el acelerograma sumada a la aceleración que nos da Newmark. Y ahora todo esto de aquí lo tendremos que implementar. Aquí me dio un error porque algún valor de beta o de gamma o de tau no lo fijé. Déjenme corregirlo. A ver, si veo bien mi error, el único valor que me faltó fijar fue el valor de X, porque yo tengo que fijar el valor de K2, que es F7. Entonces, si yo fijo eso, en teoría ya todo lo que tengo está bien. Solamente que aquí se borró el valor de la aceleración total, que es el del terreno más el de Newmark. Y ahora sí, esperemos que todo esté bien. Ajá, ya está bien todo esto. ¿Qué es lo que prosigue? Graficar la columna del tiempo con la columna del desplazamiento, la columna del tiempo contra la de la velocidad, la columna del tiempo con la de la aceleración y la columna del tiempo con la del terreno. Entonces, graficando eso, y finalmente los valores que tenemos aquí ya nos permiten obtener la gráfica del desplazamiento, la gráfica de la velocidad, la gráfica de la aceleración y la gráfica de la aceleración total del terreno. Ahora recordemos que esta es la gráfica cuando la aceleración es promedio. Si nosotros queremos observar cuál es la gráfica para la aceleración lineal, lo único que tendríamos que hacer sería copiar esta hoja y cambiar el valor de beta. Pero antes de ello le voy a cambiar el nombre. Aceleración lineal. Y cambiaré el valor de beta. Que recordemos, cuando la aceleración es lineal, el valor de beta es 1/6, como lo están viendo en la parte inferior derecha. Entonces, ese es el valor que hay que colocar en la hoja de Excel. Entonces, para aceleración lineal es 1/6 y los cálculos de igual forma van a cambiarse por sí solos, porque ya esta hoja ya está modificada y ya está fija para los valores de gamma, beta y los demás parámetros del sistema masa resorte amortiguador. Entonces, dando enter, observaremos cómo las columnas F, G, H, I y E van a cambiar sus valores. Y automáticamente eso nos proporciona que tengamos estas mismas gráficas y ya están ploteadas con los valores que hemos calculado con anterioridad. Y en el siguiente video compararemos cómo se ven las tres gráficas puestas en la misma figura.